Hola, estimados amigos, estamos contentos, agradecidos con Dios por otro episodio más del conversatorio transmitido desde la Iglesia de La Roca. Y nada, pues estamos contentos por dos cosas. Uno, por el tema que vamos a ver, que también es otro tema de relevancia para este tiempo. Pero también dos, porque tenemos invitados especiales, ¿verdad, Ángel? Es correcto, hace mucho que no andaba por aquí. Pero bueno, gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí en este lugar, en esta plataforma, como lo es el conversatorio de la Iglesia de La Roca. Ya es una tradición, ¿no? Ya en el podcast de la Iglesia de La Roca. Ángel no quería venir, Ángel se cotiza caro, pastor. Y pues bueno, vamos a presentar al pastor, ¿verdad? Para que lo vean. Pastor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Misael Pedraza y gracias por invitarme. Creo que también hacía rato que me habían dicho que me invitaban, pero nunca me llegaba la fecha, así que no sé qué habrá hecho Ángel, ¿verdad? No, el pastor se cotiza más que yo. Estoy entre cotizados aquí, pero pues bueno, qué bueno que ya coincidimos y pues a manera introductoria yo quiero plantear una primera idea. Dios en su misericordia nos ha dejado grandes competencias y grandes virtudes, grandes dones. Y basta leer en Éxodo 31, Éxodo 35, Éxodo 36 que menciona un personaje que es Bezaleel, en donde de forma sintetizada dice que Dios le entregó sabiduría, le entregó conocimiento, le entregó inteligencia y le entregó capacidad para el arte o sensibilidad para el arte y también capacidad para innovar. Luego también viene otro personaje en Primera de Reyes que es Hiram, que Dios también le concedió las mismas competencias y tenemos un cuadro en donde Dios precisamente puede entregar a sus hijos capacidades y competencias para propósitos específicos. Si leemos los dos pasajes están relacionados con la construcción por un lado del tabernáculo y por otro lado también del templo de Salomón y de la casa de Salomón. ¿A qué vamos con esto? Más adelante vamos a ver por qué, pero dicho de forma introductoria, ponemos esta primera idea. Dios pone las capacidades en sus hijos para que sus hijos desarrollen, y una de esas capacidades que sus hijos desarrollan es la capacidad de innovación y la capacidad de creatividad. Los hijos de Dios no pueden verse limitados o supeditados a cuestiones rígidas, y así también ocurre dentro del ministerio, pero es algo de lo que vamos a discutir, ¿no? Es correcto, y lo vemos a través de la historia, ¿no? Sí. A través de la historia vemos cómo el ser humano, al final de cuentas, todos somos hijos de Dios, y cómo se ha ido innovando, ¿no? En el área de la ciencia, en otras áreas, vemos el conocimiento del ser humano, cómo aplicado de buena manera puede innovar y crear cosas maravillosas, ¿no? Algo impensable antes de ese tiempo, o de antes de esa creación, o antes de esa invención. El ser humano en algún momento, cuando enfocó sus habilidades para algo de bien, lo desarrolló en pro de la humanidad, ¿no? Así es. Y qué bonito es pensar que Dios ha puesto eso dentro de los seres humanos, pero no vamos a continuar más. Mejor vamos primero con nuestro invitado a conocerle. Y una manera de conocer a nuestros invitados, nos gusta preguntarles, Pastor Misael Pedraza, si pueden compartir con nosotros alguna anécdota o experiencia que haya marcado profundamente tu cristianismo. A veces las experiencias y anécdotas nos ayudan a conocer un poco más a nuestros invitados. Sí, gracias. Pues fíjate que hay varias actividades, varios eventos que sin duda alguna transformaron mi visión y definitivamente hicieron un futuro diferente. Y precisamente se centra en mi infancia, en la vida que desarrollé con mi familia. Quiero decir que nosotros pues somos una familia, o fuimos una familia carente de muchas necesidades. Sin embargo, en algún momento la iglesia nos abrió las puertas. Mi padre conoció la iglesia y eso transformó completamente nuestras vidas. Recuerdo que mi papá me comentó la forma en que él se convirtió, y fue a través de un amigo que lo invitaba todos los días a estudiar la Biblia en un grupo pequeño. Y dice que, pues como a mi padre le gustaba tomar, le gustaba fumar, le gustaba jugar diferentes juegos de esos que se juegan en las cantinas en aquellos tiempos,
Y entonces cuando a él lo invitaba para llegar al lugar donde estudiaba su amigo, pues dice que llegaba, se sentaba, pero se quedaba dormido. Y pues el amigo insistía en que fuera. Mi papá decía, pues ¿a qué voy si me quedo dormido? Entonces pasaron 20 lecciones. Ustedes saben que es la fe de Jesús. Y cuando terminó, el que estaba dirigiendo le dijo, Isaías, pues el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Y él dice, pues yo siempre me la pasaba dormido. Así que el Señor estaba llamando y él aceptó la invitación. Y eso transformó su vida y transformó la vida de mi mamá, de mis hermanos y por supuesto la mía. Yo ya nací cuando ya estaban en la iglesia. Y claro que mi madre, pues al ver el cambio de mi padre, al ver la transformación de su vida, después de haber sido un borracho, con malos hábitos, y ver que él era diferente, pues el evangelio hizo un cambio en su vida y hizo un cambio en nuestra familia. Así que cuando yo tenía 5 años, mi madre me preguntó, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo le dije, pues yo quiero ser pastor. Ah, de chico. Sí. Entonces cuando yo iba a la iglesia, pues me gustaba ir a la iglesia. Pero cuando veníamos a casa, venían los pastores a la casa. Mis padres convivían con los pastores y pues yo idealicé el ministerio. Y entonces dije, yo quiero estudiar teología. Y de ahí se generó, digamos, ese impacto desde mi niñez que transformó completamente mi vida, que transformó completamente mi futuro y que sigue generando pues un cambio en mi vida, una esperanza diferente a la que yo pude haber vivido si no hubiese recibido ese mensaje. Así que realmente esa experiencia se centra hace años atrás, desde que mi padre aceptó hasta que yo decidí estudiar teología. Quiero terminar un poquito la historia. Entonces cuando yo decido, pues voy creciendo y mi madre dice, no, pues sí vas a ser pastor. Y me preguntaban a mí en la iglesia, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser pastor. Inicié diciendo que nosotros teníamos una vida carente, no teníamos los suficientes recursos como para pensar en venir a estudiar a Montemorelos. Pero un día llegó un pastor a la iglesia y para mí los pastores me han traído mucha bendición y tengo el desafío de seguir siéndolo para los demás, ¿verdad? Así que llegó un pastor jubilado y él dijo, voy a dar 3 becas a quien quiera irse a Montemorelos. Entonces pues ahí estaba, yo era el primero. Se dieron una serie de circunstancias, pero gracias al Señor, pues yo pude recibir la beca de ese pastor, venir a estudiar a Montemorelos y concluir mis estudios. Él me ofreció los 4 años completos de estudio en Montemorelos. Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué consistió la beca? Sí, realmente él me dijo cuando mi madre me llevó, porque pues yo no fui el que busqué, ella me llevó. Yo era un chico cohibido, no hablaba y quería ser pastor, ¿verdad? y entonces me dijo, dígale que venga él a hablar conmigo. Ya ahí voy. Me dice, mira, yo te voy a dar la enseñanza, te voy a dar el hospedaje, te voy a dar la comida, te voy a dar todo eso. Pues prácticamente lo es todo. Tú solamente te vas a preocupar por conseguir tus cosas personales y lo que necesites para lo que desees fuera de lo que tienes. Era todo realmente. Sí. Que ahí entra un poco lo que comentabas al principio, ¿no? Otra vez. Que Dios nos da las capacidades de innovación, de crear, de hacer. Y el pastor nos dice, yo era muy cohibido, muy apenado. Pero seguramente Dios veía en usted, pastor, un gran potencial y dijo, yo le doté de estos dones y ahora aquí está. Digo, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero aquí ando. No. Bueno, pastor, ya lleva 5 minutos hablando. Ya. Sí, es lo que iba a decir yo, ¿verdad? Lo dejamos aquí 1 hora, 2 horas. No, ya. Y yo sé que sí las cubre. No, pues gracias por compartir, pastor. Como decías, Ángel, pues es así como funciona los llamados. Qué padre que dentro de la historia pones algunas figuras que significaron mucho en tu vida. Y qué padre pensar que Dios pone también a estas figuras, a estas personas. Dios dispone los recursos, los momentos, las intenciones. Fíjate, alguien que Sí. ¿Quién te beca por 4 años? Sí, realmente yo pude haber dicho desde que fui desarrollando o creciendo en mi familia, pues decir el famoso, no, es que nosotros no tenemos dinero, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuándo voy a llegar para allá?
Y pues bueno, nos decidimos a confiar en las promesas de Dios y Dios abrió el mar, como dicen por ahí, ¿verdad? Dios abrió las oportunidades. No sabíamos cómo ni en qué momento, pero así sucedió. Amén. De hecho, o sea, lo que me sorprende es que decía desde chiquito quería ser pastor. Yo de chiquito quería ser bombero, luego doctor, maestro y terminé siendo otra bombero. cosa. Bueno. Pero no, pastor, o sea, sabemos que desde chiquito tiene la esperanza, que creo que tenemos todos, de ir al cielo, ¿no? Sí. Y el pastor Misael Pedraza, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando llegue al cielo? Fíjate que voy a buscar a mis papás. Sí. Qué padre. Porque mi mamá a mí me tuvo a los 45 años. Es decir, mi papá era más grande cuando yo nací. Entonces yo tuve muy poco tiempo a mis padres conmigo. Ellos ya no viven. Ya. Por eso es lo primero que voy a buscar. Fíjate cómo va cambiando la perspectiva según los roles y etapas que vamos viviendo. Seguramente, pues nosotros 3 de niños teníamos una opinión respecto a eso, ¿no? Y la típica de que voy a ir a abrazar al león, voy a ir a agarrar una serpiente, voy a pedirle a alguno de los ángeles que me ayude a volar, de ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se ve que uno va entrando a otras etapas de la vida y en otras esferas de la vida? Y pues qué padre que compartes eso. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando piensan igual que tú, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que uno se centra en lo importante, en lo que tiene valor. Y yo debo decir que para mí mis padres pues fueron un valor especial y lo fueron porque los tuve muy poco tiempo también. Sí. Sí. Pero el tiempo que ellos convivieron y que yo estuve con ellos pues fue significativo para lo que hoy pues realmente es mi vida, mi ministerio y mi familia, ¿no? Qué bien, pastor. Pues bueno, pues gracias por compartir y tratando de entrar un poco ya en materia. Como planteamos al inicio, pues Dios en la Biblia, digo, los ejemplos que leímos al inicio son algunos, solamente algunos, pero en la Biblia hay mucha evidencia de que Dios toma a las personas y entrega en ellas, los hace depositarios de grandes dones, de grandes competencias, de grandes virtudes, y entre ellas, pues la capacidad de ser creativo y de innovar. Entonces, en ese sentido, yo quiero ir directo a una pregunta que tiene que ver con nuestra iglesia. Al final, siento que en esta mesa y en este cuarto estamos personas que, pues, amamos nuestra iglesia, así como Dios la ama, pues nosotros también, que somos sus hijos, pues tenemos que amarla con sus respectivas dimensiones. Y en ese entorno de amar a nuestra iglesia y tratando de hacer una crítica positiva, constructiva, pastor, ¿qué ha cambiado en la iglesia y qué no ha cambiado en la iglesia? O también, ¿qué ha cambiado en la iglesia que nunca debió cambiar? ¿O qué sí ha cambiado en la iglesia o qué no ha cambiado en la iglesia que debe cambiar? No sé si me capta la pregunta. Sí, fíjate que cuando yo inicié, voy a empezar con esta historia. Cuando yo inicié mi ministerio en el 2001 en Altamira, a Tamaulipas, llegué con mi esposa recién casados y iba a recorrer las iglesias y entonces comencé a escuchar una frase que decía, no hombre, dice, ya no hay pastores como los de antes. Yo era un chavito de 21 años, 22. No, 23. Y entonces me ponía nervioso, me sentía incómodo porque me daban a entender que pues yo no llenaba los zapatos de los otros que habían pasado, ¿no? Y pues ya nos habían advertido de que los jovencitos no eran bien vistos en el ministerio cuando entrábamos, ¿no? Y luego los más antiguos ya tampoco son bien vistos. Así que hay que aprovechar, ¿verdad? Y entonces me decían, no, es que ya no hay pastores como los de antes. Y la verdad que fui escuchando esa frase y entonces yo aprendí a defenderme. Y decía, no, hermanos, es que ya no hay pastores como los de antes. Porque ya no hay hermanos como los de antes. ¿Verdad? Sí. Y entonces llegaba a la conclusión de que espérense, o sea, ya no hay pastores como los de antes porque ya no hay hermanos como los de antes. ¿Y cómo eran los hermanos de antes? Les decía, pues comprometidos, fieles, y empezaba a dar las características. Y como que medio los convencía, ¿verdad? Entonces, sí creo, Tavesh, que hay muchas cosas buenas que han cambiado y hay otras cosas también
malas que han cambiado y que no debieron haber cambiado, ¿no? Definitivamente yo creo que estamos en un mundo en constante cambio y creo que en la iglesia hemos visto cambios. De hecho, cuando yo regresaba a mi iglesia después de que estaba estudiando teología, yo veía que los muchachos que habían estado conmigo ya no estaban ahí en la iglesia. Los hermanos con los que yo había convivido ya no eran los mismos. Había cambiado la iglesia. Y entonces comenzaba a preguntar, ¿y dónde está este Asael? ¿Y dónde está aquel? ¿Y dónde está Nancy? ¿Y dónde está aquella? Y decían, están allá, pero no van a la iglesia. Están acá, pero no hacen esto. Están aquí, pero tampoco vienen. Y entonces yo los identificaba a todos. Eran parte de ese cambio, ¿sí? Eran parte de las cosas que ya no eran iguales. Creo que hay muchas cosas que han sido olvidadas, que hemos descuidado, pero definitivamente debiéramos centrarnos en los cambios que generan o que aportan un valor especial a nuestra iglesia, pero especialmente al mensaje que hemos recibido, que es el más valioso. Es decir, no es la iglesia, sino es el mensaje valioso que nosotros conservamos, que debemos cuidar, que sea el que no cambie, ¿verdad? El mensaje. Creo que hay formas, hay métodos que han mejorado, que han sido diferentes, pero también hay cosas que no han cambiado y que han quedado ahí y que siguen siendo igual y que probablemente necesitarían alguna actualización, ¿verdad? Sí, fíjate por dónde va mi pregunta y creo que gran parte lo has contestado. En una ocasión una hermana se acercó conmigo y me dijo literalmente, yo ya no voy a asistir a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Le digo, ¿por qué, hermana? Me dice, porque ya no hacen la doxología como antes. Y yo pienso que eso es pecado. Entonces, esta es una evidencia de muchas otras que hay de cómo es peligroso que dentro de la iglesia se empiecen a tradicionalizar, no sé si existe la palabra, o que se empiece a pensar muy corporativamente o con muchas ya no convicciones profundas cristianas y con Cristo en el centro, sino meras tradiciones. No estoy diciendo, a ver, que una doxología sea una tradición, pero no podemos caer en decir que si no haces una doxología como se solía hacer antes, entonces estás mal, ¿no? De hecho, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús llegó a esta tierra y empezó su evangelio, fue un innovador total. O sea, había reglas establecidas, institucionalizadas, en las que ni siquiera estaba reservado el mensaje para unos pocos. Y cuando Jesús va y ve a alguien, a una mujer que practicaba la prostitución, y todos el aspecto institucional o el castigo institucional era apedrear, ¿verdad? Castigarla. Pero llega Jesús y dice, a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces yo me imagino que todos se quedaron. Tú dices que eres el Hijo de Dios, las reglas están así, ¿por qué ahora las quieres romper? Porque no las cumples, ¿no? ¿Por qué no las cumples? Cuando le dice a sus discípulos que si tienen hambre recojan espigas en sábado. Es lícito hacer el bien el sábado, dijo Jesús. Cuando la gente decía, no, el sábado tienes que dar tantos pasos, el sábado tienes que hacer esto, el sábado tienes que hacer aquello. Entonces Jesús llega, hace un comportamiento o un evangelio disruptivo, o sea, innova totalmente y se enfoca más en el evangelio hacia las personas, que causa a su época pues rechazo y dice la Biblia también, a los suyos vino y no le recibieron. Capaz en ese aspecto del no recibir estaba el hecho de que él dice que es el Hijo de Dios, porque no cumple las reglas, pues sabes qué, no te tomo en cuenta, ¿no? Así es. Ahora, hagamos un checklist, ¿no? ¿Qué es lo que, como dijiste hace rato en la pregunta, qué es lo que cambió y no debió haber cambiado? ¿Y qué es lo que sí debiera de cambiar? Estamos de acuerdo que, en primer lugar, y vamos a ver si coincidimos aquí los tres,
Estamos de acuerdo que Dios es el alfa y el omega. El mismo ayer, el mismo hoy ayer. Y Sí. en el futuro, para siempre. Y en Él se generan las creencias y los principios que nosotros aprendimos a través de la doctrina adventista. Creo que eso no ha cambiado. Eso sigue ahí. Eso todos seguimos buscando preservar lo que es Dios como un ser supremo que define lo que creemos y lo que somos como iglesia. Y ahí podemos incluir nuestras doctrinas, nuestras creencias acerca del sábado, el ejemplo que dabas de Jesús, el perdón incluso. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo el mismo mensaje que predicamos. Y creo que no debiera de cambiar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Así que eso es algo inamovible, no podemos negociar con eso. La verdad no tiene ninguna oportunidad de ofertarse, ¿verdad? Ni con el tiempo ni con las tradiciones. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas que sí han cambiado y que, pues bueno, pudieran seguir cambiando, ¿no? Yo creo que son aquellos métodos y aquellas formas en que se trató a las personas. Porque el ejemplo que tú dabas acerca de Jesús tiene que ver con formas. Jesús siempre desafió las formas. Jesús siempre cambió. Jesús siempre innovó, como tú decías. Y fue diferente en el trato con las personas. Sí, la ley dice esto, pero yo digo esto, sí. Y finalmente, quiero recordarles que, por ejemplo, todas esas reglas que tú mencionabas respecto al sábado, respecto al perdón, respecto a no hagas esto, si hagas esto, que no eran doctrinas, eran reglas que habían impuesto los líderes religiosos. Los fariseos era un grupo de personas muy bien preocupadas que buscaban que no se volviese a repetir un éxodo. Es decir, los fariseos dijeron, no queremos volvernos a equivocar, queremos preservar lo que somos, lo que creemos, pero en su preocupación y en su afán impusieron las cargas. Y entonces fue ahí donde decían, no hagas esto, no camines, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pero realmente Jesús vino a cumplir el ministerio, Jesús vino a cumplir el evangelio y a demostrar realmente que no eran las reglas, sino era lo que realmente importaba, que era demostrar ese amor que Él mismo en la cruz del Calvario iba a demostrar. Es correcto. Ahí está un buen punto, pastor. Y bueno, hace un momento hablábamos sobre la ley. Estamos hablando, bueno, si entramos al tema de la ley moral, muchas veces se ve, y todavía en la actualidad, se ve a esa ley moral como un conjunto de reglas que están impuestas o sobrepuestas sobre la espalda de todos los creyentes de Jesús, ¿no? Cuando en realidad los 10 mandamientos o la ley moral es un camino para liberar a los seres humanos. Y es la forma en que Jesucristo encarna en sí mismo el amor hacia sus seres amados, que somos nosotros. Y en ese sentido, ahí encontramos que Cristo Jesús no vino a cambiar ni la ley ni a los profetas. La ley seguía siendo la misma, pero ese rompimiento al status quo que Jesucristo hizo o provocaría en el cristianismo primigenio, pues tenía que ver precisamente con eso, con no añadir interpretaciones humanas o convicciones humanas, o incluso me gustaría utilizar esta palabra, contaminar de tradiciones humanas algo tan perfecto que era su perfecta ley. Y en ese sentido, fíjate cómo son las cosas, que hubo gente que estaba en contra de él, del mismo ministerio de la piedad encarnado, ¿verdad? Dice una escritora que me gusta leer, de apellido White, que Jesucristo incluso era objetado mucho en su casa por sus hermanos y por su familia, y que Jesucristo tenía que ir a encontrar resguardo con sus amigos cercanos, ¿no? Entonces yo siempre he pensado esto, cómo teniendo a la misma encarnación del perfecto amor enfrente sucedía esto, y pues nosotros en la actualidad siento estamos también en peligro de sumar aquellas cuestiones que no tienen que ser sumadas, cuestiones humanas, añadir tradiciones, y ahorita quisiera que habláramos de la institucionalización, estar añadiendo puestos y pensar todo con números,
y aquí estoy citando a George Knight, ¿verdad? En Si yo fuera el diablo. Sí. Cuando Jesucristo lo que quiere poner en nuestros corazones es el perfecto amor, ¿no? Lo que sí yo creo es cuando hablábamos de qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué debería cambiar. Es que desde esos tiempos estaba el hecho de que muchas personas quizás actualmente lo tenemos. De creer que yo estoy bien y tú estás mal. Cuando llega Jesús, ¿te imaginas cuando a alguien lo apedreaban? Le quedaban ganas, bueno, morían todos, ¿verdad? Bueno, no le quedaban ganas. En el ejemplo de, no sé, de los leprosos que eran excluidos, que eran enviados a lugares especiales para ellos. ¿Cuánto deseo en su corazón tenían de quizás volver a ver a su familia o a sus amigos? Pero sabían que ellos no iban a regresar. Entonces, ¿qué había en su corazón? Pues odio contra esas personas, amargura. Pero cuando llega Jesús y llegan los leprosos y los cura, se acerca con ellos, etc. Los toca. ¿Qué pasa con esos leprosos? Pues es precisamente, Ángel, el ejercicio de liberación que Jesucristo no solamente implementaba en ese tiempo, sino que hoy nosotros tendríamos que tener eso en mente. O sea, ¿cuántas personas pueden estar en sufrimiento? ¿Cuántas personas pueden estar en desventaja, vulnerables ante situaciones? Y luego todavía venir con nosotros como humanos a imponer lo que yo pienso que debe de ser. Pues no, hay que presentar a Jesucristo. Y eso me lleva, pastor, bueno, a que no conocen al pastor. Bueno, él está a cargo, está liderando un proyecto adventista muy interesante que tiene como nombre Iglesia Amigable. Yo quisiera que nos platicaras, pastor, ¿cómo crees tú que el proyecto Iglesia Amigable incorpora dentro de su haber toda esta forma diferente de ver el evangelio? Platícanos un poco sobre el proyecto. Sí, yo creo que el concepto Iglesia Amigable es solamente un nombre a un nuevo producto, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero en realidad es el concepto que hemos estudiado como iglesia, que es el concepto que Jesús enseñó cuando estuvo en esta tierra. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se acercaba a las personas con un método específico, ¿no? Les buscaba hacer el bien como quien les apreciaba y como quien quería suplir sus necesidades y ayudarles en todo lo que ellos enfrentaban. Vino a curar a los enfermos, vino a levantar al cojo, le dio la vista al ciego, le dio la vida al que estaba muerto. Y realmente el ministerio de Jesús se centró en ese toque, en esa relación con los sufrientes. La Biblia dice que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. He venido para libertar al cautivo, para darle paz al que está intranquilo. Jesús vino a suplir las necesidades de los sufrientes, vino a ayudar al débil, vino a estar cerca de los vulnerables. Y el concepto Iglesia Amigable tiene que ver con reenfocar precisamente los procesos y los métodos que como iglesia hemos estado siguiendo. ¿Qué significa esto? Que lo que queremos es simplemente tomar el mismo método que todos conocemos dentro de nuestra iglesia, la iglesia adventista, y entonces comenzar a renovar esos procesos de acercamiento a las personas que están sufriendo, a las personas que están viviendo en alguna situación que está dañando sus vidas y que los hace estar como personas vulnerables. Hoy por hoy tenemos muchos entornos llenos de aflicción, llenos de problemas, de dificultades. Y cuando hablamos de ese concepto como iglesias amigables, pues lo que estamos diciendo es que nosotros nos vamos a enfocar en atender esas necesidades. No nos vamos a enfocar en las reuniones de la iglesia, no nos vamos a enfocar en lo que sucede dentro de la iglesia, o más bien en las cuatro paredes de lo que le llamábamos iglesia, porque la iglesia somos las personas, somos quienes somos parte de este movimiento, y como iglesia amigable, pues estamos enfocados en atender las necesidades de las personas allá afuera. Es decir, no es el culto lo más valioso. Sí, hemos buscado actualizar algunas formas, algunos órdenes de la liturgia,
pero nos hemos enfocado en hacer lo que Jesús hizo cuando vino a esta tierra, atender al necesitado. Bueno, yo participo de este proyecto. El pastor ahí invitó a Abby, mi novia, y pues hay que acompañar. Pues tienes que ir, ¿verdad? No, debe de ir. Aunque no quiera. No, pero algo que me pareció muy interesante, pastor, es que las primeras reuniones, el pastor decía, hay que fortalecer el grupo. Y pienso que es desde la perspectiva, primero como iglesia tenemos que estar fortalecidos para después salir y fortalecer a los demás. Porque también algo de lo que hablábamos que en la iglesia no ha cambiado o que podría cambiar, es que quizás nos enfocamos mucho en ir y en ir y en ir. Pero a veces nos olvidamos de fortalecer lo que somos nosotros como iglesia. Y eso me pareció muy interesante el pastor, que las primeras reuniones, pues la verdad yo decía, pues es que no veo a nadie nuevo. Siempre somos los mismos. Y el pastor decía, hay que fortalecer el grupo para después salir. Y justamente el sábado pasado, ahí llegó una visita. Y hubo una dinámica de oración. Me acerqué con él y me dijo, yo tengo un sueño, que mi familia venga conmigo a la iglesia. Y yo, ok. Le empecé a preguntar y era la segunda vez que iba ahí. Le dije, ¿y qué onda? Él es de otra religión. Él dijo que iba los domingos a la iglesia. Y dijo, pero ya encontré algo que hacer los sábados en la tarde. Me encantó esta iglesia y voy a empezar a venir siempre y quiero que venga mi familia. Entonces ahí yo comprendí lo que el pastor dijo, ¿verdad? De que también, si es un proyecto en las manos de Dios, funciona. Ok. Voy a tratar de encarnar algunas personas que yo he escuchado que de pronto están un poquito inquietos, pastor. Y lo voy a decir porque creo que ya tú lo has de tener identificado. Inquietos en el sentido de que, oye, tal vez la práctica de este proyecto puede salirse de lo normal o del status quo adventista. Yo en mi pensamiento, yo soy adventista de nacimiento, yo no veo problema alguno en que eso ocurra. Pero yo también entiendo que, como mencionabas al inicio, hay proyectos que tienen que ser de innovación, de creatividad, disruptivos, adecuados o direccionados a este pensamiento posmoderno, secularizado, y pues tenemos que ser estratégicos, ¿no? Y en este sentido, y aunado al hecho de lo que decías al inicio de que hay principios que no son negociables, ¿qué le dirías tú a estas personas que tal vez están inquietos porque, este proyecto no será que de pronto puede ser otra cosa que no es la iglesia adventista? ¿Qué te gustaría decirles a estas personas? Pues aquí hay un riesgo, ¿no? Porque ese tipo de personas se parecen a los que criticaron a Jesús cuando vino a su ministerio de esta tierra. Y realmente Jesús se encontró con líderes que opinaban, con líderes que querían decir cómo sí, cómo no, y que querían que todos actuaran igual, que todos pensaran igual, que todos se sentaran igual. Y creo que Jesús vino precisamente a demostrar eso, que no era necesario siempre hacerlo lo mismo, pensar lo mismo, pero sí creer en lo mismo, ¿verdad? Claro. Y yo creo que Jesús demostró y dio ejemplo de cómo actuar, y realmente Jesús siguió actuando con los planes y proyectos que él traía por delante. Y era precisamente, como dijo Ángel, demostrar el amor del Padre. Era su misión principal, demostrar el amor del Padre a la humanidad. ¿Por qué? Porque todas las formas y todos los programas rígidos que en aquel tiempo habían sido parte de la cultura de adoración, pues se habían centrado solamente en eso y se habían olvidado de mostrar el verdadero amor. Así que, pues yo creo que probablemente quienes están inquietos en algún momento pudieran reflexionar realmente cuál es el verdadero objetivo que Dios tiene para con nosotros al tenernos aquí en la tierra. Y a veces es curioso, pero perdemos el objetivo, perdemos la razón por la que estamos aquí. Nos olvidamos que nuestro ministerio está enfocado
no en la parte interna solamente, sino en la parte externa, y que debemos ir a aquellos que están allá afuera. Creo que a veces la experiencia y la habilidad personal de uno también debe ayudarle a saber escuchar y seguir trabajando, ¿verdad? Claro. Sin que eso modifique la visión o el objetivo de lo que queremos realmente. Sí, hay una de las cosas que a mí dentro del liderazgo no me gusta escuchar, y lo he escuchado mucho, Pastor Ángel, es cuando las personas se acercan y me dicen, oye, es que así no. Y luego yo cuestiono, ¿por qué no? Porque nunca se ha hecho así. No hay más argumento, no hay más razón. Es más, ni siquiera no hay un escrito está, ¿verdad? No hay nada de fondo, sino es un banal y superficial, porque siempre lo hemos hecho así. O por el otro lado, porque nunca lo hemos hecho así. Por esa razón no puedes hacerlo así. Entonces yo creo y retomo los pasajes del inicio. Dios tiene un pueblo hermoso. Dios tiene a jóvenes bien preparados, mucho más en una orbe, una ciudad como en la que estamos, en donde hay muchos discípulos creativos que pueden hacer de sus habilidades grandes bendiciones. Y a mí me preocupa que las posturas tradicionalistas puedan ser tan frías y tan banales como esas que te digo. ¿Por qué no? Pues porque nunca la hemos hecho así. ¿Qué opinas de esa? ¿Qué opinan, verdad, de esa frase? ¿O qué más sumarían a esto? Yo creo que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando Telmex empezó en los 90s, pues todos querían el teléfono, ¿no? Un teléfono en casa. Y era algo innovador. Algo que pocos tenían, teléfono. Tecnología de punta. Empieza y mete el internet, ¿no? Innovador. No, ¿y te acuerdas del ruidito que se hacía cuando te conectabas? Sí, del internet. Ajá. Sí. Y luego genera Wi-Fi, etcétera. Bendita generación X. Sí. Pero Tú eres millennial. Pero resulta que Carlos Slim sale a decir que pues ya no es negocio. Ya no es negocio. Ya no es rentable, sí. Entonces ya no es rentable y él tuvo que innovar en otros negocios para seguir buscando obtener dinero o mantener su riqueza en ese momento, ¿no? Siento que a la iglesia nos hace falta ver un análisis con números y decir, ¿estoy teniendo pérdidas con el método que estoy haciendo? Porque realmente las iglesias están o se hacen iglesias, pero deberían de crecer, explotar en gente y que digamos, hay que hacer otra iglesia porque aquí ya no cabemos. Pero las iglesias se mantienen siempre donde mismo y somos el mismo número de iglesias porque resulta que los asientos y las sillas, las bancas siempre son suficientes o hasta están de más para la gente que sigue ahí. Y realmente cuando llegamos y decimos, vamos a hacer obra misionera así, y nos damos cuenta de que vamos a planificar, ¿qué vamos a hacer primero? No, pues vamos a ir por los que ya no vienen. Y lo empezamos y decimos, a ver, haz una lista. Y empiezas, fulanito, sutanito, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando menos piensas, ya son 20, 30 nombres. Ahora, si estamos teniendo tantas pérdidas, ¿qué necesitamos hacer? Nos estamos preocupando en ganar, en ganar, en ganar. Pero ganamos uno, se nos van 3. ¿Qué es necesario hacer? Es necesario innovar, es necesario ir. O sea, creo que ahí es donde nosotros, como iglesia, debemos de tratar de hacer algo para evitar esas pérdidas. Algo preventivo. Algo de viendo a futuro, para yo a futuro buscar seguir teniendo la misma cantidad de miembros, duplicarla, triplicarla. Pero lo estamos haciendo algo ya correctivo. O sea, algo de que ya pasó, queremos ir a rescatar. Y queremos ir a rescatar a veces con estrategias que hasta nosotros mismos rechazamos. Porque muchas veces decimos
vamos a tocar puertas. Y muchas veces cuando a mí yo lo hago, cuando van a mi casa a tocar el timbre, pues me escondo mejor para no salir y evitar... no salió la otra vez. Sí. Y evitar el hecho de, no sé, de decir que no. Entiendo el punto y me parece muy válido. También debemos de decir que tal vez estamos hablando desde la realidad del noreste, del norte, de México, porque no me dejarán mentir, el sur es un paradigma diferente. Claro. Pero vaya, tratándonos de enfocar a nuestra realidad del norte, comparto con lo que comenta Ángel, ¿no? Sí, el mismo Pablo se adaptó a todos sus escenarios, ¿no? Él actuó diferente cuando estaba en el Areópago, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Se comportó diferente de como se portó en cualquier otro lugar al que fue. Esto nos habla de que las formas en que estamos haciendo las cosas debemos permitir que haya ese cambio necesario en las generaciones. Definitivamente, como dije al principio, vivimos en un mundo de constante cambio. Y hemos cambiado, las empresas han cambiado, nuestros hábitos de vida han cambiado, los productos que consumimos han cambiado y nosotros hemos sido parte de ese cambio. Nuestros hijos ahora son diferentes, se están creando diferente a como nosotros nos creamos. Y creo que ese constante cambio es el que debemos aprender a leer para poder llegar a las personas en las formas correctas, ¿no? Y hay perdón, pastor. Y hay que recordar que nosotros tenemos acceso al evangelio gracias a un cambio. Claro. Porque antes se decían el pueblo escogido por Dios. Sí. Y Dios, y de repente hacia todos los gentiles. Uh-huh. Y nosotros recibimos el evangelio gracias a que hubo un cambio de... Entonces aquí estamos amando a Dios, reconociendo a Dios como nuestro Dios, aceptando que somos sus hijos con una misión. Pero es gracias a que hubo un cambio en su momento. Claro. Sí, no, de no hecho, debemos satanizar los cambios, ¿no? De hecho, por ejemplo, quería comentarte, ¿no? Nosotros nos estamos reuniendo en Hope Life a las 4:30 de la tarde. Comercial. Todos los que gustan, ¿no? Dale. Y obviamente que tradicionalmente, todo el tiempo atrás, nuestro culto era a las 9:30 de la mañana. Y sigue siendo, y está bien, no estamos diciendo que está mal. Pero es una forma distinta de querer llegar a otro tipo de personas. Claro. Y se valen los cambios. Siempre teniendo en mente lo que tú mismo dices. Y quiero repetirlo varias veces, sí, por aquellos que les gusta sacar la vara de medir, ¿verdad? Quiero repetirlo porque... O que entren tarde a lo que estamos escuchando, diciendo, que entren ¿no? tarde. Recordar pues los rudimentos de lo que estamos hablando, y es el hecho de que hay principios bíblicos que no son negociables y posturas y principios, doctrinas que no cambian. Es el marco hacia el cual se debe supeditar cualquier proyecto. Y vuelvo otra vez a este ejercicio. A mí me gustan así como que hacer ejercicios raros, pastor, a ver si me lo permites. Te voy a plantear pues un sueño guajiro, un sueño utópico. Imagínate que Pastor Misael, ya pasaron, ¿qué te gusta? 30 años. 30 años. Tú ya estás entrado en tu edad avanzada. Entonces tú volteas hacia atrás y tú dices, yo lideré el proyecto de Hope Life, uh-huh, y este proyecto de Iglesia Amigable. Y en el entendido que este tipo de proyectos tienen una secuencia, como cualquier otro proyecto. Y estas secuencias son estratégicas. Cómo arrancar, cómo crecer, cómo seguir creciendo, cómo diversificarse, cómo aterrizar, cómo madurar el proyecto. En este ejercicio mental que estamos haciendo, imagínate que estás mirando hacia atrás. ¿Tú crees que podrás voltear y decir, todos los que pertenecieron al proyecto Hope Life conocieron las dos facetas de Jesucristo? Sabemos que Jesucristo es gracia y misericordia, pero también es justicia y juicio. ¿Qué crees tú que el pastor Misael, y lo digo también un poco para aclarar dudas que yo he visto en torno al proyecto, ¿qué crees tú que el pastor Misael pudiera reflexionar en el futuro, volteando hacia atrás, si me permites este ejercicio? Uh-huh. Bueno, yo creo que está interesante, ¿no? Y mientras lo decías, pues obviamente que tenemos que establecer los objetivos bien claros de lo que estamos haciendo
Empezaste hace rato diciendo, es un proyecto adventista, somos adventistas. Y yo creo que el avanzar, el estar adelante y mirar hacia atrás, pues definitivamente que quiero ver algo que haya sido de bendición para otras personas, que los muchachos, los jóvenes que hoy están, puedan ser familias sólidas, familias que hayan cumplido con su propósito, familias que hayan contribuido a generar un cambio en el entorno generacional de lo que estamos viviendo en este momento. Y creo que eso es lo que más me gustaría a mí ver, ¿verdad? Que eso fue un proceso de transformación para otros propósitos y para otros objetivos. Ok. ¿Y tú consideras que dentro de ese contexto la comprensión de Jesucristo terminaría siendo completa? La comprensión de Jesucristo terminaría siendo completa. Digo, al final el adventismo buscamos conocer a Cristo, buscamos que Cristo nos hable, buscamos que Cristo nos hable en misericordia y juicio, y también buscamos entender lo que Cristo nos quiere advertir sobre el futuro y sobre las posibles experiencias futuras que puedan avecinarse. A eso me refiero más bien. ¿Tú consideras que el proyecto en alguna fase, tal vez no ahorita, en el futuro, va a generar discípulos o miembros feligreses que puedan tener todo este espectro del conocimiento completo del Evangelio? Yo creo que ese es el objetivo y ese es el planteamiento original. Renovar ese discipulado de los miembros de los que se integran. Y esta semana, mientras leía un libro, generé una frase que quiero compartir con ustedes hoy. Y yo digo, la Biblia debiera leerse una sola vez y después practicarse todo el tiempo. Pues sí. 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 Definitivamente. Digo, leerla una vez y después hacer el checklist de lo que leíste. Sí, lo estoy haciendo, estoy cumpliendo. Y eso es generar el discipulado. Aquel que realmente es un verdadero discípulo hace lo que Jesús hizo. Pero no es discípulo aquel que solamente lee la Biblia, aquel que solamente se concentra en la teología, aquel que solamente se concentra en las tradiciones. El verdadero discípulo es aquel que hace lo que Jesús hizo en esta tierra. Y definitivamente, pues el objetivo que estamos buscando es que todo el que llega a la familia Hope Life pueda integrarse en ese discipulado. No es el culto el que tiene el valor mayor, sino es el ir y practicar esas enseñanzas que Jesús nos dejó. No. Lo que sí, pastor, es que creo que nos ayudaría que la gente también lo tenga claro, que no es un lugar al que vas por comodidad. Claro. Porque si usted dice, el culto es a las 4:30 de la tarde, pues qué cómodo, ¿no? Me levanto el sábado a la 1, 12 del mediodía, me listo y voy a la iglesia. Que también el hecho de este proyecto, y usted nos podrá comentar, pues no es ir y perder la santidad del sábado, sino o ir por comodidad, porque ¿sabes qué? Acá me levanto temprano o así. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿Cómo es que busca Hope Life evitar esto en los jóvenes? Bueno, yo creo que está difícil evitarlo, ¿no? Más bien debemos aprender a convivir con quienes se comprometen al 100 y con quienes no lo hacen también. Y creo que esa hace una diferencia también a veces en nuestros liderazgos, ¿no? Que nosotros queremos que todos estén comprometidos al 100 y entonces hablamos de una forma que hacemos sentir a los que no están comprometidos al 100 que están mal. Y creo que ese no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es ayudar a la persona, amarla, guiarla, discipularla, acompañarla hasta que llegue el momento en que diga, oye, pues creo que hay varias cosas que puedo hacer diferentes ahora. Entonces yo siempre he dicho en estos tiempos de lo que estoy haciendo es que si tú estás comprometido al 100, eres al quien yo necesito. Pero si tú me puedes ofrecer un compromiso al 70, también te necesito, también lo puedo hacer. Si él me puede ofrecer un compromiso al 20%, voy a tomar su compromiso, porque sé que mi trabajo es discipularlos y en algún momento ese compromiso les va a generar que tengan un compromiso total con Cristo. Así que aquel que se levanta tarde
y dice, bueno, voy a ir a Hope Life porque allá es más tarde. Véngase, no hay problema. Aquí lo que queremos es seguir mostrando el amor de Cristo y que mientras te mantengas en conexión con lo que Cristo quiere en tu vida, tú reflexiones y digas, tengo que entregarme al 100, ¿verdad? Así es. Muy bien, estamos casi ya sobre el Por tiempo. terminar. Sin embargo, pastor, no quisiera dejar de lado reflexionar un poquito sobre qué está ocurriendo o qué consideras tú que está ocurriendo con la juventud. Hay muchos en edad, sobre todo universitaria, que se están yendo. El joven muchas veces suele pasar que no se siente identificado con la identidad adventista, no se siente identificado. El joven se siente muchas veces criticado, el joven se siente no incluido, el joven se enfrenta a estilos de liderazgo muy rígidos, ¿verdad? Que más que sentirse que se le está discipulando, se siente que muchos medios prohibitivos por todos lados, y al final debemos de reconocer como institución que es un problema. Es decir, los jóvenes están yendo en ciertas edades. Yo lo he notado en edades de universitarios y profesionistas. Hay una fuga de talento, visto de otra manera, pero lo más preocupante, hay fuga de almas, ¿no? ¿A qué atribuyes tú esto y qué podríamos estar haciendo para evitarlo? Yo creo que lo dijiste tú ahí, ¿no? La rigidez y la constante exigencia en centrarse en los errores, en las equivocaciones, no son el modelo que Cristo dejó. Y sí son un mal que hoy tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarlo los líderes de la iglesia local, tenemos que cambiarlo los líderes de la asociación, del liderazgo adventista en los niveles más arriba. Creo que tenemos que saber que la rigidez no es el modelo que Jesús ofreció y no es el modelo que los jóvenes hoy necesitan. ¿Qué podemos hacer? Creo que los líderes tenemos que aprender a desarrollar habilidades de saber escuchar a los jóvenes y saber valorar sus talentos y sus capacidades. Una persona que es escuchada y valorada se va a quedar ahí, va a estar contenta, va a estar feliz. Pero lamentablemente cuando somos rígidos no somos capaces de valorar lo que los demás hacen, ni somos capaces de saber escuchar. Y saber escuchar es todo un seminario que podríamos dar, ¿verdad? Porque no se trata solamente de estar ahí, de oír, sí. Escuchar es más allá de solamente oírte. Ejercer la escucha activa, ¿no? Exactamente. Esa forma de escuchar que tiene que ver con conseguir la conversación, que haya reciprocidad, claro, intercambio de ideas y todo esto. Muchas veces nos falta en el liderazgo, ¿no? Sí, para mí es importante entender que un pastor decía, pues prepárate como si Cristo fuera a venir mañana, pero planea como si fuera a tardar 1000 años. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en el liderazgo creemos que vamos a estar para siempre o que nosotros vamos a ser los líderes hasta que Cristo venga. Pero quizás no es así. Entonces dejamos de preparar a las nuevas generaciones, dejamos de escuchar a las nuevas generaciones, de hacer que ellos hagan, de que si se equivocan, pues en vez de señalarlos, instruirlos y buscar que ese error no se consiga. Y decimos, no, ¿sabes qué? Es que esto se tiene que hacer así, 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 así. Y siempre decimos, el futuro de la iglesia son los jóvenes. Pero cuando volteamos y vayamos a un futuro, nos vamos a dar cuenta que no va a haber jóvenes. Entonces, a los líderes de hoy, ¿qué futuro estamos dejando para la iglesia? Porque no estamos cuidando a los jóvenes, no estamos preparando a los jóvenes. Y así como este mundo va cambiando, si nosotros no innovamos o si nosotros no buscamos ir con ellos, el mundo nos los va a ganar como ya lo está haciendo. Entonces es ahí donde, a ver, Cristo puede tardar mucho tiempo. Preparemos porque las nuevas generaciones van a necesitar más de Jesús porque van a seguir teniendo más y más información que los va a alejar de ellos. Entonces ahí es, bueno, entonces te preparo a ti como joven
te dejo desarrollarte para que en un futuro, cuando yo no esté, tú seas de los pilares de la iglesia y sigas trabajando para las nuevas generaciones. Muy bien. El modelo de Jesús, hacer discípulos. Sí. Pues bueno, ya se nos vino el tiempo encima. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. He estado leyendo el libro de George Knight, el de Si yo fuera el diablo. Está bueno, está muy interesante y nos hace pensar desde diferentes ópticas. Al menos a mí me hizo mover, me estrujó el cerebro por algunas ideas preconcebidas que me di cuenta que tenía sobre el adventismo. Pero también me ayudó a empatizar con algunos otros esquemas de pensamiento. Pero bueno, por el tiempo, yo quisiera proponerles que yo quisiera mencionar de forma general algunas ideas del pensamiento de George Knight. Y después de eso, que cada uno de ustedes pudiera cerrar con una última idea de lo que ustedes gusten o de lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Okay. ¿Qué veo yo de George Knight? George Knight, en su libro Si yo fuera el diablo, básicamente ofrece una tesis muy amplia sobre el cristianismo, sobre algunos desafíos contemporáneos que está teniendo la iglesia, pero que también históricamente ha tenido la iglesia. Y quiero sacar a colación un párrafo que traigo en mente y que puede ser relevante para lo que estamos platicando acá. Y este párrafo habla, palabras más, palabras menos, sobre que dice: si yo fuera el diablo, si dice el autor, si yo fuera el diablo, buscaría que los adventistas antagonizaran sobre cualquiera de los tópicos que históricamente han venido antagonizando. Y él habla sobre la forma de vestir, sobre la forma de hacer teología, sobre la forma de adorar. También dice George Knight, de forma general, él presenta que debemos de tener cuidado con, por un lado, sí, la institucionalización de la iglesia, el corporativismo y el autoritarismo y el formalismo. Él dice, ojo con esto. Y por otro lado dice, debemos tener cuidado con el acceso a la iglesia de la secularización y del pensamiento banalizado, ¿no? Entonces, esta es de forma rápida un poco un extracto de lo que yo ahorita recuerdo del pensamiento de George Knight y que lo traigo a colación y que me ha hecho dar muchas vueltas en mi mente, ¿no? Porque podemos estar perdiendo tiempo y muchos recursos valiosos como adventistas peleándonos entre nosotros o poniéndonos etiquetas. Pero también podemos estar al borde de ciertos cismas o colapsos provocados por el hombre, porque la iglesia pues es como la niña de los ojos para Jesucristo. No sé qué opinión les merezca o una última reflexión sobre el tema general. Sí, pues mira, yo creo que coincidimos y nosotros en la familia Hope Life estamos deseosos de amar a Dios y amar al prójimo. Y no es nuestro tema la vestimenta, no es nuestro tema si el hombre o la mujer pueden o deben. No es nuestro tema el horario, no es nuestro tema el programa. Nuestro tema de enfoque es el mostrar el amor que Cristo mostró cuando estuvo en esta tierra. Y es orientar a las personas a ejercer un discipulado en favor de los demás. Si nosotros logramos enfocarnos y unir nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestras habilidades en esa tarea de servir a los demás, sin duda alguna que como adventistas estaremos cumpliendo la misión que tenemos y estaremos dándole ese énfasis de realce a la verdad que también predicamos. Si nosotros nos centramos solamente en nuestra verdad, pero esa verdad no la reflejamos al mundo en el que nos encontramos, seguramente pues no tendremos, estaremos como aquel que es como el metal que resuena, ¿verdad? Sobre el tímbalo que solamente retiñe. Ok, muchas gracias. Desde el principio, cuando el hombre pecó, se perdió la perfección. Y a lo largo de la historia de los casi 6,000 años que tiene esta tierra, solo de los miles de millones de personas que han habitado, solo uno
ha sido perfecto y no ha pecado, que es Jesús. Entonces, a partir del principio, el plan de salvación y todo ha sido por ir hacia aquellos que viven en pecado. Y ahora la iglesia está lleno de personas que vivimos en pecado porque solo uno ha sido perfecto. Entonces, es momento de que reconozcamos que todos somos pecadores. Es momento de olvidarnos de tener una rigidez y que así se tiene que hacer porque si no lo tienes que hacer como lo hacemos nosotros, porque así está escrito, etc. Todos cometemos pecado, todos estamos enfermos y por todos, absolutamente todos, Dios vino a morir y está preocupado siempre, siempre, siempre yendo por ellos. Entonces, ¿por qué en vez de alejarlos, no le ayudamos a Dios con esa tarea? Acercarlos. Porque Dios nunca deja... Aquella persona que no viene a la iglesia, que no le conoce, nunca va a dejar de mostrarle y demostrarle. Hey, ven, hey, ven, hey, ven, hey, ven, hey, ven. Porque nosotros no le ayudamos y ¿sabes qué? Hey, sí, ven. ¿Verdad? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de innovar. Hay muchas maneras de crear. Porque hay muchos tipos de personas en este mundo. Muy bien. Entonces, esa sería mi reflexión de que ayudemos a Dios. No creo que sea tan difícil como lo pintan, ¿no? Bueno, Dios no necesita ser ayudado, ¿verdad? Dios nos permite que nosotros participemos, pero entiendo el punto y muchas gracias. Pues nada, yo creo que es un tema que puede dar para mucho más y es un tema que seguramente me interesaría a mí escuchar opiniones y abrirlo un poco más, porque yo siempre he creído que Dios nos ha puesto en nuestras manos la capacidad de conversar y de hacerlo en un entorno de madurez. Respeto. Y de respeto. Yo creo, ya como cierre final, que Dios es la encarnación manifiesta perfecta del amor, que la ley es encarnada en el mismo Dios, que ese principio universal que es el amor perfecto de Dios puede ser entregado con cariño y con misericordia a través del Padre a su Hijo y de su Hijo a sus criaturas. Y en ese sentido, en el amor que Cristo da y ofrece, las criaturas o las personas que, como decía Ángel, que somos imperfectos, podemos ser transformados potencialmente. Y que una vez cuando experimentamos esa transformación, ese cambio que no viene de las personas, nosotros somos solamente instrumentos, pero no viene a través de nosotros y no viene por la obra del Espíritu Santo. Sí creo que las personas, las personalidades, las intenciones experimentan un cambio integral, no solamente en sus vidas para hacer el bien, sino para doblegarse ante la magna y hermosa ley de Dios y de la voluntad de Dios. Insisto, es un tema amplio y es un tema que, pues bueno, abrimos foros adventistas para dialogarlos. Ha sido un gusto para mí tener aquí al pastor. Pastor, gracias muchas por la invitación. por venir. Esperamos la parte 2. Perfecto. Ángel. Muchas gracias por la invitación. Pastor, el comercial. Bueno, todos los que gusten acompañarnos a las 4:30 el sábado, son bienvenidos. No importa si se quedaron dormidos. Sí, perfecto. No importa. Perfecto. Pues muchas gracias y nos despedimos de este episodio más del conversatorio de la Iglesia de la Roca.